Hola amigos. Sigo sosteniendo que el mayor peligro por el que atraviesa el mundo, es por la mentalidad fascista y nazi de la clase dirigente occidental. Esta mentalidad ha enfermado a casi todos sus dirigentes, de tal forma que solo conciben el mundo si ellos son los dueños de todo. Ahora mismo, con su sistema capitalista absolutamente caído, no tienen ninguna intención de sentarse a la mesa con el resto del planeta, para diseñar el nuevo horizonte con el que la humanidad afronte un futuro, que nada va a tener que ver con el ancestral y brutal sistema feudal con el que las naciones occidentales han venido avasallando al resto del planeta. Saben que su hora ya ha pasado, pero se aferran a su colonialismo, que en los tiempos que corren solo se puede denominar de cutre, hasta decir basta. Para intentar que sus ciudadanos les apoyemos, se buscan enemigos externos a quien culpar de las cosas que no funcionan dentro de nuestras sociedades, para que volquemos toda nuestra ira y frustraciones y muramos en las guerras que ellos diseñan para mayor gloria de sus fortunas y sus ínsulas. Su mayor enemigo es la ideología que cuestione que el mundo le pertenece a ellos. Ahora han puesto su punto de mira en las naciones que ya no aceptan su dominio, y Rusia es con la que han empezado esta guerra, con la intención de saquearla dadas sus inmensas riquezas, que a ellos les ayudaría a tirar algunos años más, antes de que sus poblaciones hambrientas se los coman a ellos. Y es con esa mentalidad, con la que quieren que les salvemos nosotros sus ciudadanos poniéndolos muertos en esta guerra la desesperada que han emprendido. En las metrópolis del imperio tienen a sus gentes tiradas en tiendas de campaña por las aceras, y no creamos que son pocos, porque son millones. Seres humanos a los que han destruido hasta el punto de eliminar de sus cerebros cualquier atisbo de rebeldía, y aceptan su destino sin capacidad siquiera de percatarse quién les ha llevado a ese estado. Y es en este punto donde radica el peligro de que esta guerra será fatal para la humanidad, porque estos dirigentes que estamos padeciendo en las naciones occidentales, ya han perdido la capacidad del raciocinio. Su estado mental no les permite ver más allá de sus narices, y hasta ellos mismos han creído que el culpable de la situación son los que no se dejan avasallar. Y todos sus impulsos cerebrales convergen en que la mejor solución es la guerra, que para eso tienen a sus batallones de alienados, dispuestos a morir por ellos. En sus discapacitados cerebros, el nerviosismo hace que la obcecación aumente exponencialmente, que a su vez hace que la opción militar aumente, ya convertida en un bucle insalvable. Y por cada tienda de campaña nueva en alguna acera, o por cada ciudadano que el hambre le haga sacar algún pequeño atisbo de rebeldía, el nerviosismo hace que sus cerebros empeoren hasta el punto de convertirse en niños jugando a guerras armados con armas nucleares reales. Estos mismos cerebros al estar obturados ya no tienen capacidad de ver que su sistema se ha derrumbado, creen que pueden salvarlo y salvarse ellos. Intentando destruir al enemigo imaginario que se han inventado, esta vez le ha tocado el turno a Rusia, y ahí estamos, metidos de lleno en el desarrollo de unos acontecimientos sobre los que Occidente todavía tiene el control sobre ellos. Y salvo que este enemigo imaginario decida incinerarnos a todos los países occidentales al ver la imposibilidad de que el mundo occidental todavía tenga arreglo de alguna manera. Las esperanzas de arreglo desde luego son pocas. Las noticias de lo que nos espera en los estados occidentales solo ayudan a que el nerviosismo de los dirigentes aumente por momentos, lo que nos llevará directamente a la guerra sin fin. Miren esta noticia, que no es más que una muestra a modo de gota en un océano. La noticia llega del Reino Unido, donde millones de hogares británicos se ven obligados a pagar el refrigerador para ahorrar dinero. Las familias recurren a medidas desesperadas y enfrentan niveles aterradores de carestía en medio del aumento del coste de vida en el Reino Unido, advierten organizaciones benéficas. Alrededor de 2 millones de hogares británicos se han visto obligados a apagar los frigoríficos para ahorrar dinero, a medida que el coste de vida sigue en aumento en el país, informa The Guardian, citando datos de la organización benéfica Joseph Rowntree Foundation. Según el artículo, casi la mitad de esos hogares declararon haber tenido que apagar el frigorífico o el congelador, por primera vez desde mayo, y millones de familias siguen recurriendo a medidas desesperadas para combatir niveles aterradores de carestía. Así, 4 de cada 5 familias con bajos ingresos que reciben el llamado crédito universal, también tienen que ahorrar en comida, calefacción y ropa, recoge el medio.
La última investigación de Joseph Rowntree Foundation mostró que en octubre, una cuarta parte de los hogares británicos con bajos ingresos, 2,8 millones de hogares, se endeudaron para pagar comida, un tercio vendió propiedades para ganar dinero. Y 1 de cada 6 recurrió a las llamadas habitaciones calientes públicas, donde acuden a calentarse quienes no pueden permitirse encender la calefacción en casa. A las organizaciones benéficas les preocupa que el gobierno esté a punto de reducir la ayuda económica a las familias con bajos ingresos, recortando las prestaciones y eliminando los pagos de apoyo al coste de vida. Se teme que a partir de abril del próximo año las autoridades puedan congelar las prestaciones para las personas en edad de trabajar, lo que aportaría miles de millones al tesoro pero haría que unos 9 millones de hogares pierdan parte de sus ingresos mensuales, una media de 460 libras. Unos $575. Joseph Rowntree Foundation señaló que, aunque el gobierno ha destinado más de 12.000 millones de libras, casi 15.000 millones de dólares a ayudas específicas para solventar el coste de vida y la inflación ha empezado a descender, la crisis está lejos de terminar. Millones de familias que apagan frigoríficos y congeladores es el último capítulo de una larga historia de privaciones. Las personas corren el riesgo de enfermar al consumir alimentos en mal estado y carecer de alimentos sanos y frescos. Esto podría causar daños a largo plazo en la salud de millones de personas, afirmó Peter Matejic, analista principal de Joseph Rowntree Foundation. Otro periódico inglés, The Economist, dice que Occidente está perdiendo el control, y no tiene tiempo para responder a las crecientes crisis en el mundo. Cada año, más y más países se ven envueltos en crisis en el planeta y Occidente no tiene tiempo para responder a lo que está sucediendo, así lo informó la publicación británica The Economist, evaluando la situación en el mundo. La publicación señala que a las 2 últimas cumbres de la OTAN en Europa, asistieron los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Esto era necesario para ampliar la influencia del bloque en Asia y contener a China. Además, la contraofensiva ucraniana de este año no podría haber tenido lugar en principio si las Fuerzas Armadas de Ucrania no hubieran tenido una gran cantidad de proyectiles surcoreanos. Al mismo tiempo, Turquía se ha consolidado como uno de los principales proveedores de armas de la región. Los funcionarios y expertos occidentales no ocultan que el conflicto en Ucrania podría prolongarse otros 5 años. Y que ni Moscú ni la OTAN están dispuestos a ceder y son incapaces de salir del punto muerto. Incluso sin una participación directa en una guerra real, las capacidades de Occidente se verán sometidas a una enorme presión en los próximos años. Esto se debe a que los combates en Ucrania han devastado los arsenales de Estados Unidos y Europa, revelando cuán escasos serán sus suministros de municiones. Lo peor es que Washington no podrá armarse a sí mismo, a sus aliados ni ayudar a nadie al mismo tiempo. Mientras las agencias de inteligencia occidentales vigilaban de cerca a la Federación Rusa y China, Oriente Medio les ha estallado en las manos y lo ha sumido en un estado de caos. Al mismo tiempo, ha habido una serie de golpes de Estado, guerras civiles y todo tipo de escaladas en marcha en la República Democrática del Congo, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán y varios otros países, a los que Occidente no pudo responder de manera adecuada ni oportuna, perdiendo su control. Desde luego todo esto que nos viene de Inglaterra no hace más que plasmar que la OTAN ha perdido el control del mundo, y sus pasos solo los dan hacia la guerra. Por eso Alemania ha comunicado que transferirá al menos 45 tanques Leopard a Ucrania en 2024. El consorcio de defensa alemán Rheinmetall recibió un pedido del gobierno alemán para suministrar a Ucrania 25 tanques Leopard 1 a 5, el próximo año. Como parte de este acuerdo, todos los tanques se someterán a las reparaciones y remodelaciones necesarias. Además de los tanques Leopard, Ucrania recibirá equipo militar adicional de Alemania en 2023, incluidos 5 vehículos blindados de recuperación Berge Panzer II y 2 tanques de entrenamiento. También se anunciaron planes para suministrar a Ucrania en 2024, 4 tanques Leopard 5A2. Este proyecto será financiado por los Países Bajos y Dinamarca. Esta iniciativa, como se destacó en Alemania, enfatiza el apoyo continuo de Ucrania por parte de los países europeos a la luz del conflicto actual.
Todo esto es debido a las decisiones que toman los políticos de la OTAN con respecto a Rusia, todas encaminadas al enfrentamiento. Occidente comenzó a buscar formas de fortalecer la aplicación de sanciones, o limitar el acceso de Rusia al mercado del petróleo. El caso es, que los datos sobre las exportaciones rusas indican directamente que el límite de precios fijado por Estados Unidos para la venta de petróleo marino procedente de Rusia se ha superado casi por completo. Ninguna variedad de envío se comercializa por debajo del límite de $60 como impuso Estados Unidos. Todo el mundo se ríe, y las materias primas se vendieron a precios mucho más altos. ¿Cómo solucionarlo? Pues muy fácil, tomar la vía de la fuerza, que es lo único que sale de los cerebros de estos colonialistas, y no se les ocurre otra cosa que plantearse prohibir a los barcos rusos navegar por sus mares internacionales. Como Dinamarca, que podría comenzar a bloquear los petroleros que transportan petróleo desde Rusia, según informa el Financial Times. Según la publicación, las nuevas normas se aplicarán principalmente a los petroleros que transiten por el estrecho danés sin seguro occidental. Cabe señalar que Dinamarca actuará de acuerdo con las leyes que otorgan al Estado el derecho de inspeccionar aquellos barcos que, en su opinión, representan una amenaza para el medio ambiente. Dinamarca tendrá la tarea de controlar y posiblemente bloquear el paso de los petroleros que transportan petróleo ruso por sus aguas, dice la publicación. Anteriormente, el Financial Times escribió que Rusia está eludiendo con éxito las sanciones de los países del G7, con respecto a la mayoría de sus exportaciones de petróleo. ¿Alguien piensa que Rusia, si intentan asfixiarla, no tomaría medidas drásticas si esto ocurre? ¿Qué sería Dinamarca sin la OTAN? ¿Se atrevería tanto? El problema es, que a menudo, los gobiernos de diferentes partes del mundo son incapaces de resistir las ambiciones personales, y se convierten en títeres en manos de la OTAN. Al mismo tiempo, la OTAN sin los estadounidenses sería muy deslucida e incluso puede desmoronarse, frente a Rusia, China e Irán, ya que Estados Unidos es la base del bloque. A los europeos les resultará difícil resistir por sí solos la competencia con la Federación de Rusia. Por lo tanto, los aliados de Estados Unidos deben aumentar su gasto en defensa o bajar las bravuconerías. También en Oriente Medio, sin la presencia de Estados Unidos, contener a Irán se convertirá en una carga completamente insoportable para países como Israel y Arabia Saudita. En Asia, sin el apoyo de Estados Unidos, estados como Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia tampoco podrán resistir a la República Popular China, ni siquiera juntos. Por lo tanto, deben hacer un esfuerzo para protegerse. A su vez, Estados Unidos necesita ocuparse de sus asuntos internos cambiando sus prioridades. El mundo sentirá estos cambios muy rápidamente, pero en Estados Unidos prestarán atención a esto solo como último recurso. Por eso, o los cerebros de los políticos occidentales se adaptan a los nuevos tiempos que vienen, y se sientan en la mesa a diseñar el nuevo mundo, o habrá desastres por todo el planeta. Algo tristemente muy factible, ya que los genes de las burguesías están concebidos para ser los colonizadores absolutos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.